Bien, pues esta semana hemos traído al podcast a alguien que nos va a hablar de su vida desde los cielos, a Steven, Así es. que es piloto de aviones Ujú. de la compañía Norwegian. Norwegian, Norwegian, que es exacto. noruego, pero en inglés, sí. Ajá, es una compañía noruega. Sí. Sin embargo, estás instalado en las Islas Canarias. Mi base actual es Gran Canaria. Ajá. Decimos Las Palmas, pero que no se me ofendan los canarios porque realmente es la isla de Gran Canaria. Pero este mes ya me cambian a Málaga. Ah, bien, estupendo, ¿no? Entonces, ¿trabajarías en el aeropuerto de Málaga habitualmente? Tendría mi base en Málaga y generaría todos los vuelos en Málaga. Y si en algún momento me mandan fuera, están obligados a devolverme a Málaga, que es mi casa. Ajá. Entonces, lo primero que quiero preguntarte así es cómo se comienza en esto de la aviación. Lo primero, con muchísima vocación, porque no es un camino fácil. Muchísima vocación, muchísimas ganas, te tiene que gustar mucho. Pues no es fácil comenzar y tampoco es fácil continuar, porque son horarios intempestivos, cambios horarios. No hay peor tortura que a una persona obligarle a dormir cuando no tiene sueño y a levantarse cuando estás dormido. Y eso nos pasa a nosotros. Por un día me tengo que levantar a las 3 porque tengo un despegue a las 5:30, 6 de la mañana. Y a la semana siguiente tengo que cambiarme mi ritmo circadiano y empezar a las 3 de la tarde y yo no llego a casa a lo mejor hasta la 1 o 2 de la mañana. O sea que es un camino, no es tan fácil ni tan glamuroso como parece, pero desde luego no lo cambiaba por nada. Entonces hay dos formas de hacerlo. O bien los que les gusta la vía militar, entonces opositan al ejército, se hacen pilotos en el ejército y durante una serie de años están sirviendo y luego bien o se quedan o se salen a lo civil o bien por el lado privado, a través de academias y tal. Antes se hacía con los aeroclubs, eso ya más o menos ha desaparecido, entonces ya es apuntarte a una escuela y estudiar como otra carrera cualquiera. Ajá. Sí. Pues una de las cosas que te iba a preguntar era por el sueño, porque me imagino que será muy importante que descanséis, ¿no? Sí. Y en el caso de vuelos de 14 horas, por ejemplo, ¿eso cómo se gestiona? Tenemos una reglamentación, una normativa, y dentro de esa normativa hay un apartado que es la de FTL, que es la que regula todo este tipo de cosas que tú me estás preguntando. Entonces, en función de la hora a la que tú firmes, lo de firmar significa llegar a la oficina donde tú preparas tu plan de vuelo, preparas todo. Entonces, normalmente, según la duración del vuelo, tienes que llegar 45 minutos antes o 1 hora antes. Entonces, según a la hora que tú tienes que llegar a la oficina, el número de saltos que des en el día, saltos me refiero a tramos, es decir, una persona que trabaje en Vueling perfectamente desde Málaga puede hacer un día Málaga-Bilbao, vuelta, Barcelona y vuelta, esos serían 4 saltos. Sin embargo, el que cruza el charco a lo mejor hace solo 1. Entonces, depende del número de saltos, la hora que hayas firmado, etcétera, solo puedes volar un número de horas, 13, o trabajar, mejor dicho, una serie de horas, 13 horas, 12 horas, lo que sea. En un vuelo largo, como tú dices, y si encima es de noche con más motivo, llevaríamos una tripulación reforzada, que se dice. ¿Qué quiere decir eso? Que viene un piloto adicional o hasta 2. Entonces, existe la posibilidad de descansar durante el vuelo. Entonces, eso también marca el tiempo que tú puedes estar volando. No es lo mismo que tengas un área de descanso con una cama que puedas dormir como Dios manda, a que se te bloqueen 2 asientos con una cortina. Entonces, eso acorta o alarga también el tiempo que puedes estar trabajando. Pero efectivamente todo eso está muy regulado y no te puedes... Vamos, que estamos obligados a descansar. Entonces, hay veces que hay retrasos y la gente se queja. Es que los pilotos vienen cansados. No es que vengamos cansados, es que tenemos que cumplir con esa normativa de horas de vuelo que podemos hacer seguidas. No sé si eso contesta a tu pregunta, pero vamos. Sí, que me imagino que el tiempo de descanso es muy obligatorio también. Claro. O sea, que si tienes que dormir, tienes que dormir. Eso es. Hace poco hice un vuelo de Gran Canaria a Suecia. Salimos con retraso porque había una tormenta de nieve en Suecia, en Estocolmo en este caso. Entonces ya íbamos con retraso, porque el avión allí tuvo que salir tarde porque nosotros tenemos unos turnos de salida, slot que le llamamos, ¿no? Que slot es una ranura, entonces tienes ahí ese hueco en el que tú tienes que cumplir ese horario para salir. En el momento que tú tienes que hacer deshielo, hay acumulación de nieve que tienen que parar para limpiar. Resumiendo, que ese avión perdió ese slot, igual que el nuestro todos, entonces hubo un retraso de 3 horas.
Nosotros ya salimos con 3 horas de retraso. Eso ya te va quitando, te va restando tiempo. Llegamos a Estocolmo y tenemos un descanso mínimo de 10 horas, que es el mínimo mínimo, y no cumplíamos. Entonces tuvieron que retrasar la salida del día siguiente para que pudiéramos cumplir con ese tiempo de descanso. Entonces, así de importante es, ¿no? Sí, sí, sí. Es que de hecho estás llevando en tus manos una máquina, pero sobre todo vidas. Entonces, claro. ir cansado, si es al volante y vas cansado y notas que no tienes los reflejos como tienes que tenerlo, pues imagínate en el avión, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante que se cumplan esos descansos, periodos de descanso. Entonces, cuando te digan, es que no cumple el periodo de descanso, no es que vengamos cansados, es que eso está muy, muy regulado. Uh-huh. Estupendo, me alegro. Eso que dicen de que es más probable de que tengas un accidente de coche yendo al aeropuerto que en el propio avión. Claro. Es que la aviación realmente nos movemos en un ámbito que no es el habitual del ser humano, ¿no? Claro. Estamos fuera de nuestro ambiente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces está todo muy regulado, está todo muy redundado. ¿Por qué llevamos 2 motores? Porque si falla uno tenemos el otro. Claro. Los sistemas van todos doblados. Nosotros estamos constantemente en formación. Cada 6 meses vamos al simulador. Además de eso, cada año se sube un inspector de la compañía para comprobar que está siguiendo la normativa al pie de la letra. Tenemos nuestros reconocimientos médicos todos los años, cuando cumples una cierta edad cada 6 meses, cuando cumples más edad cada 3 meses. Todo este tipo de cosas. Entonces, realmente es más seguro por eso. Las revisiones de los aviones se llevan a rajatabla. El cambio del aceite del coche, se te olvida, y hace 6 meses tenía que haber cambiado el aceite. En el avión eso no pasa. No pasa, claro. Eso está muy, muy regulado. Entonces es seguro por eso, porque no hay nada más vigilado que toda la operativa del avión. Iba a decir el mantenimiento, pero no solo es el mantenimiento, es los pilotos, las TSPs o las azafatas, como decimos comúnmente, porque ellas es verdad que nos sirven el café y demás, pero ellas tienen que estar preparadas para una evacuación, son las que tienen que organizar todo y la que se llevan la parte más, una vez que hemos aterrizado, la parte más difícil, que es evacuar de forma segura. De nada sirve que despliegues una rampa hacia el lado donde está el fuego. Todo este tipo de cosas. En un momento de caos, así suena muy fácil, ¿no? Yo miro tal, pero en un momento de caos no es tan fácil. Hay que estar preparado. Entonces, con esto, en resumen, para mí, viviéndolo desde dentro, diría que el medio más seguro. Entonces, pues es el que tiene más normas, ¿no? Claro. ¿Qué opinas de la gente que tiene miedo a volar? Ese miedo. Pero es normal y es natural que tengan miedo de volar. Por lo que he dicho, nos movemos en un ambiente que no es el nuestro, pero que pueden estar totalmente seguros y tranquilos, que está todo súper vigilado, súper comprobado. Nosotros cuando llegamos al avión, el avión está comprobado ya por el mecánico, pero aún así nosotros subimos y hacemos las últimas comprobaciones. Si no lo vemos claro, no salimos. Por mucho que alguien presione, la compañía no nos presiona. O sea que te puede presionar hasta cierto punto, pero ellos saben que si tú no vas... Es por algo, ¿no? Y por supuesto que los pasajeros pueden estar tranquilos, que si yo no estoy a gusto no voy a salir. Tú tienes más de 10.000 horas de vuelo. Sí, no las he contado todas porque ya llega un momento que no las cuento, pero sí. ¿En esas 10.000 horas te ha pasado algo alguna vez? Afortunadamente no lo siento. Pero por lo que te estoy diciendo, porque está todo... Me han pasado cosas, pero cosas casi irrelevantes. Así una que me venga a la memoria... despegando de Nuremberg, nos habían cambiado la ventana del piloto, la delantera, el parabrisas, y en principio estaba todo bien, pero despegamos y vimos que la presión, a lo mejor fue una percepción subjetiva, yo no te digo que no, pero no vimos que eso presurizara como tenía que presurizar. Ante la duda, no seguimos por si acaso, volvimos abajo. Los mecánicos hicieron sus pruebas, se hizo de todo, cambiamos de avión y ese avión pues se hizo un poquito más de mantenimiento. O sea, hasta ese punto, quiero decir que afortunadamente... Que incluso estando en el aire podéis volver atrás si no lo veis claro. De hecho, hay muchos casos que ha pasado, vamos, que te vuelves atrás y ya está. Incluso por una sospecha, luego dices, no ha pasado nada, vale, pero prefiero estar aquí abajo. Los pilotos decimos eso mucho, y lo dicen mucho también los aficionados. Prefiero estar aquí abajo deseando estar ahí arriba que estar ahí arriba deseando estar aquí abajo. Claro. Entonces, por supuesto. Ante la duda, si yo no lo veo claro, bueno, yo o mi compañero, quiero decir. Sí, y en la actitud de los pasajeros, ¿hasta qué punto te puede afectar? Hombre, muchísimo. Es que has abierto un melón importante, pero además
la actitud depende a lo que te refieras, porque un pasajero conflictivo es también una amenaza, también es un problema. Entonces lo tenemos que bajar lo antes posible. Si es muy agresivo, tú no puedes tener a alguien agresivo dentro, primero porque está agrediendo a los demás pasajeros y atenta contra la seguridad del avión. No sabemos lo que puede hacer, puedes montar paneles, abrir la puerta, porque mientras el avión está presurizado es complicado abrir la puerta, pero en el momento que ya estamos bajando, que ya está despresurizado, podría... Se puede abrir. Sí. O, a ver, nosotros llevamos una puerta blindada, no va a entrar en cabina, pero no sé si encuentra la forma, que no podemos volar con alguien así. No, Llevamos a bordo equipos de restricción, por si hubiera que amarrarlo. Pero vamos, yo no voy a salir a amarrarlo. Tampoco te ha pasado, imagino, ¿no? No, hasta ese punto no. He tenido gente, hace poco tuve que denegar el embarque a un señor, eso fue en Copenhague. En Copenhague nos permiten embarcar por delante y por detrás. Hay una puerta trasera, aquí ponen una escalera. Y ese señor iba andando por la plataforma fumando tranquilamente. Yo no lo vi, yo estaba con mis preparaciones y tal. Y me dijo la azafata, la jefa de cabina, dice, hay un señor que ha estado fumando. Pero no le eché mucha cuenta porque cada 2 por 3 me dicen cosas. Digo, bueno, pues vigílalo. Y me dice, mira, acaba de tirar la colilla. Digo, bueno, eso ya es más serio. Entonces fui atrás y en el suelo estaba todavía la colilla. Entonces le pedí que por favor que viniera el pasajero. No hablaba nuestro idioma, pero la coordinadora sí que hablaba el suyo. Entonces me hizo de traductora. Y yo le pregunté, digo, ¿es la primera vez que usted vuela? Y me dice, no, yo he volado muchas veces. Porque si es la primera vez que vuela, yo podría entender que por los nervios... Yo entiendo que la gente se pone nerviosa y a lo mejor tiene un comportamiento que habitualmente no tiene. Claro. Entonces tampoco podemos ir con el látigo y hay que ser comprensivo y empático, ¿no? Entonces me dijo, no. Y fue un poco cara dura también, ¿eh? Y entonces me dice, no. Digo, pues entonces, ¿por qué estabas fumando? Es que estaba al aire libre. Digo, si no eres capaz de respetar las normas mínimas, si yo arriba tengo un problema o un tipo de incidencia, no hay garantía de que usted vaya a respetar la autoridad que yo tengo como comandante, que no es una autoridad de mando, simplemente por seguridad. Yo tengo que tomar una serie de medidas y ordenar ciertas cosas para que el vuelo sea seguro. Si yo no tengo garantía de que usted eso lo va a cumplir, por mucho que usted haya comprado un billete, también lo han comprado los 188 restantes que viajan con nosotros y ellos sí que van a seguir nuestras indicaciones en caso de emergencia. Como usted una norma mínima no es capaz de seguirla, lo siento, pero no le puedo llevar. Y se quedó en tierra. Sí. Entonces hubo alguien que estuvo muy contento porque había overbooking ese día. Fue además el día después de la pandemia, no, del apagón famoso. Sí que además había vuelos de rescate, gente tirada, pues fue en uno de esos vuelos. Bueno, pues mira, está bien saberlo. Sí. Hay que comportarse hasta ese punto. Es que es importante, no le damos la importancia que tiene hasta que pasan cosas. Es como yo en los speech que yo doy, siempre digo, por favor, prestad atención a las normas de seguridad que las azafatas nos van a dar, porque es importante para vosotros y para nosotros. Es más, yo cuando vuelo, fíjate, si no me las sabré, aún así siempre presto atención, porque pueden variar de una compañía a otra y, por supuesto, de un avión a otro. Y es fundamental. Entonces, luego pasa lo que pasa, que hay vídeos virales que los puedes encontrar en Internet de gente en una despresurización, por ejemplo, y llevan la mascarilla en la frente, en lugar de llevarla tapando la boca y la nariz, ¿no? Y eso es porque no atienden. Pues no se han parado a escuchar a la azafata. Es que nunca me pasa nada hasta el día que te pasa. Entonces, vamos a estar prevenidos. Claro. Pero bueno, pero aparte de eso, la aviación tiene otras cosas mucho más divertidas que hablar de catástrofes. Hombre, ¿qué es lo más llamativo? ¿Qué es lo más llamativo? Lo que el público suele fijarse más, ¿no? Cuando hay un accidente aéreo es como muy catastrófico, ¿no? Sí. Pero también hay accidentes de coche y seguimos conduciendo. Hombre, por supuesto. Afortunadamente hay pocos accidentes de avión. Por eso siguen siendo noticia. De hecho, te quería preguntar también si pasáis ciertos controles psicológicos a raíz de lo que pasó con el vuelo de Germanwings. Sí, que pasamos. Primero, cuando empiezas a ser piloto, tienes un control muy exhaustivo. Y luego todos los años, como te he comentado, tenemos un reconocimiento médico que incluye además un estado de tu condición psicológica. Además, las compañías tienen una línea
iba a decir como el teléfono de la esperanza, no es así, pero bueno, si tú tienes un problema, pues llamar, decir, oye, mira, tengo este problema, y si el psicólogo lo cree adecuado, pues te desprograma para que tú estés tranquilo. Si por lo que sea tienes alguna preocupación, pues te quitan del vuelo, etcétera, etcétera. O sea ¿Y eso es nuevo? ¿Es relativamente nuevo o siempre ha sido así? Relativamente nuevo, pero vamos, relativamente nuevo, pues puede tener ya 10, 12 años. Pero es verdad que a raíz de Germanwings aquello se hizo más importante, ¿no? sí. Quizá. Es que no estoy acostumbrado a hablar, entonces se me van No las pasa palabras. nada, sin problema. Bueno, es que eso, claro, supuso un cambio. Me imagino que igual que el 11S, ¿no? Supuso también un gran cambio Sí, para la bueno, a seguridad. raíz del 11S, por ejemplo, es lo de las puertas blindadas que llevamos. Antes se volaba con la puerta abierta, los pasajeros podían ver la cabina y tal. Desde entonces, A raíz de ahí, claro, hay más... entonces tenemos las puertas blindadas y eso no hay forma de tirarlo abajo. ¿Tú Bueno, volabas antes del 11S ya? más o menos empecé en esa época, un En poquito esa antes, época. pero vamos, sí, fue justo, me pilló ahí. Por eso no lo tuve fácil, porque fue un momento muy complicado. Claro. Pero bueno, me acuerdo que el Eh, día del 11S yo estaba cambiando una bombilla de la casa, a quitar la luz y cuando la puse estaba lo del 11S, no daba crédito. claro, y si en ese Sí, momento ya estabas empezando a trabajar, imagino que sería sí, bastante importante para sí, sí, ti. sí, sí. Eh, Me has dicho que eres, bueno, me has dicho, sabemos que eres examinador de inglés aeronáutico. Sí, ¿Qué sí, sí. significa eso exactamente? Pues desde el 2012, si no recuerdo mal, o 2000, entre el 10 y el 12, no recuerdo el año exacto, debido a una serie de incidentes en el que los controladores y pilotos no se entendían bien en inglés, OACI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, o en inglés las siglas ICAO, para el que lo conozca como ICAO, decidió establecer una serie de niveles de inglés y tú tienes que tener un nivel mínimo para poder seguir volando, para que no tengas problemas a la hora de entender unas instrucciones, ¿no? del controlador. Entonces lo tienen que pasar tanto controladores como pilotos y yo soy examinador para pilotos. Entonces hay 3 niveles, bueno, hay más, ¿no? Pero los niveles son el 4, el 5 y el 6. El 4 es el mínimo operativo, que ya es bastante alto. El 5, que es más alto que el 4, y el 6, que se considera que, no voy a decir nativo, porque no es exactamente así, pero que no necesitas volver a examinarte. Entonces, el que tenga nivel 4 se tiene que examinar cada 4 años. Antes eran 3, lo subieron a 4, y el nivel 5 cada 6 años. Y al 6 no te tienes que examinar más. Y O si sea alguien dice que que tiene el 7 es mentira, pues no existe. el nivel de inglés entonces es muy importante. Claro, tú piensas que nos movemos en un mundo, el aeronáutico dinámico y además internacional. Y tiene que haber un idioma común. En este caso es el inglés, ¿no? Hay, si no recuerdo mal, 7 idiomas oficiales en aviación. Uno de ellos es el inglés y el otro es el castellano. Luego hay otros como el francés, el chino, el árabe, el ruso, pero eso no los domino. Es más complicado. ¿Has vivido alguna vez algún fenómeno meteorológico o has visto algo que te haya dejado sin palabras estando en el aire? Cada día veo cosas que me dejan sin palabras. La naturaleza es impresionante y las nubes a mí me siguen maravillando. Sigo pensando lo bonitas que son, lo blanditas que parecen y la energía que tienen dentro y cómo zarandean el avión de una forma. Entonces nosotros evitamos entrar en esas nubes porque la turbulencia que hay dentro es muy, muy grande. Y a Ajá. mí eso me fascina. O por la noche, cómo se iluminan las nubes con los rayos que hay dentro de toda esa energía encerrada. A mí eso me sigue fascinando. Eso y muchas más cosas. Pero bueno, eso, así que me venga a bote pronto, me fascina eso. Y mira que estoy acostumbrado a Porque verlas, que las veo todos los días, pero... hay turbulencias que... O sea, ¿hasta qué punto una turbulencia es normal? La turbulencia siempre es normal. Por decirlo de alguna forma sencilla, y que no me regañen mucho los entendidos en aeronáutica, equivale a ir sobre el mar en un barco, que no haya olas o que haya olas. Claro. Hay olas, pues se moverá el barco, ¿no? Hay corrientes de aire que se mueven en diferentes direcciones, pues se mueve el avión. Entonces, es algo normal por los movimientos, ¿no? ¿Qué asusta? Pues sí, asusta, volvemos a lo de antes. Estamos en un medio en el que no estamos habituados y a cualquier movimiento te parece que te vas a caer. No es así. A mí me fascina lo que aguantan los aviones, cómo están diseñados. Que no es tan fácil Sí, que sí, se pierda, ¿no? no se va a desmontar así de fácil.
Es verdad, o sea, después de tener una emergencia en un vuelo, Sí. ¿tenéis que volver a volar al día siguiente con normalidad o se sigue algún protocolo de acompañamiento o algo así? A ver, protocolo siempre va a haber. Lo que pasa, eso viene más de... Empezó con las avionetas, pero vamos, es así. Tú tienes un incidente, un accidente, y lo importante es retomar lo antes posible la normalidad. Que no te dé tiempo a empezar a pensar demasiado. Eso entraría más en el mundo de la psicología, que yo no controlo, pero vamos, más o menos es quitarte el miedo, volver a volar y decir, mira, que sí, que puedo seguir adelante y ya está. Pero afortunadamente no hay esos incidentes tan graves en aviación comercial como para que... En mi caso, desde luego, no lo he experimentado. Conozco a gente que han tenido incidentes con las avionetas y los que han empezado a volar el mismo día o el día siguiente se les ha quitado enseguida. Para que no se pusieran Sí, de para que nuevo. entendieran que es algo puntual. Lo bueno que tiene la aviación también es que de todos los accidentes aprendemos. Y hay muchas cosas que se han aprendido en aviación que luego se han aplicado en otros ámbitos, otras profesiones, incluso en el día a día. Una cosa tan sencilla a la que a veces no le damos importancia, y para mí tiene muchas, son las checklists, las listas de comprobación. Se comprobó que la gente se le olvidaban cosas, somos humanos, entonces ¿qué hicieron? Una lista. Y esa lista, estamos hablando de los años 40, la guerra y demás, luego la adoptaron los médicos y lo han adoptado, y al final la checklist es una palabra que es habitual casi en nuestro idioma del día a día, ¿no? Fíjate, si vamos al detalle en aviación de todo tipo de cosas para evitar errores, había un avión, no sé si era el B-17 o alguno de estos de la Segunda Guerra Mundial, que se daban cuenta que rodando subían el tren sin querer. Y en tierra, sin motivo alguno, se quedaban sin ruedas, decían, ¿esto por qué es? Entonces estudiaron y vieron que es que la palanca del tren y la de los flaps eran muy parecidas, estaban juntas. Entonces subían el tren pensando que habían subido el flap. ¿Cómo se soluciona eso? Pones una palanca con una ruedecita. Entonces la ruedecita te indica que ese es el tren. Una cosa tan sencilla como esa. Claro. Entonces, en aviación es que se investiga todo y se corrige todo. Cualquier incidente, afortunadamente la empresa en la que yo estoy nos dicen, reportad, haced informe de todo, porque no tienen una política de castigo o de... Ellos quieren, si te equivocas, oye, mira, reconozco que me he equivocado, me ha pasado esto, esto, esto. Por eso aprendemos. Porque el otro día estábamos en un sitio, un aeropuerto pequeño, tormenta de nieve, un slot que hacía que nos saliéramos de nuestro tiempo de vuelo máximo. Nos cambiaron 3 o 4 veces, bueno, más, porque teníamos el plan de vuelo número 5 y terminamos teniendo el 19, o sea, nos cambiaron 14 veces el plan de vuelo. Pues al final, con toda la tensión, salimos con un plan de vuelo que no era. Luego lo solucionamos. Yo hice un reporte, dije, me pasó esto y yo creo que el problema ha sido por aquí, por allí. Pues ahora lo estudiarán y dirán, para que no nos vuelva a pasar, vamos a poner este procedimiento. Entonces, estamos encorsetados en muchos procedimientos que lo que hacen es reforzar esa seguridad. Hablo mucho, perdón. No, estamos aquí para eso. ¿Juzgas a otros pilotos cuando viajas como pasajero? ¿Repite? Que si juzgas a otros pilotos cuando viajas como pasajero. Yo no juzgo a nadie. Igual que tampoco quiero que me juzguen a mí. Yo me puedo equivocar y no sería justo. Otra cosa es que vea algo y lo comente, pero comente de forma amistosa, pero juzgar nunca. No me parece justo. Lo que sí hago es saludar a todo el mundo. Si voy en una compañía que no es mía, aunque sea como pasajero, yo sí les saludo, porque igual les puede ayudar en algo. Hay una cosa en aviación que se llama ABP, Able Body Person, que en caso de emergencia la tripulación de cabina busca personas que le puedan ayudar para esa evacuación. Entonces, si ellos saben que hay alguien que se dedica a la aviación, ya saben que los procedimientos comunes los conocen. Entonces, para ellos es una tranquilidad. Y como compañerismo, yo les saludo, pero juzgar nunca. Nos has contado antes que eres radioaficionado. Sí, desde que tengo 14 años, o sea, hace 3 semanas. ¿Y que te conectas desde los aviones? ¿Nos puedes explicar eso? Sí. Como bien dices, yo soy radioaficionado, empecé con 14 años y luego, pues eso, los caminos de la vida te llevan por otros sitios, entonces lo tenía un poco abandonado. Y hubo un tiempo, no hace tanto, que estaba cruzando el charco mucho, iba a Nueva York, iba a Los Ángeles, luego por el otro lado iba a Tailandia y demás. Y en así vuelos muy largos, pues claro, tú vas vigilando tus parámetros y tal, pero
vas leyendo un libro, vas leyendo lo que sea, y se me ocurrió, digo, pues voy a encender la radio HF. Entonces volví a picarme el gusanillo. Y yo tengo indicativo de radioaficionado, y empecé a hablar con gente. Aquello subió como la espuma, porque para un radioaficionado hablar con un avión es como algo muy exótico. Están acostumbrados a hablar con otros radioaficionados, alguna vez algún barco, alguna expedición, pero con un avión comercial hay, ¿eh? Yo no soy el primero ni seré el último, pero no es habitual. Entonces, aquí en España fue un bombazo. La gente buscaba a ver si me encontraba y ha sido muy divertido, sí. Qué bien. Yo es que, como te decía antes, no lo domino, pero parece Sí. que está bastante curioso, ¿no? Sí, es una afición muy bonita. A ver si conseguimos que gente más joven se aficione, porque es interesante. Es un banco de pruebas. Para el que le gusta la electrónica, es un banco de pruebas fantástico. Para el que le gusta la comunicación, también. O sea que tiene muchos campos. Por ejemplo, al que le gusta pues otro tipo de cosas, el Morse. Morse es muy divertido. Le dice a la gente, ¿para qué sirve? Bueno, ¿para qué sirve hacer no sé, un G6 si no te lo vas a poner? Pero son aficiones, Claro. te mantienen la mente ocupada y es divertido. Y tradicionalmente fueron las primeras redes sociales. Antes de que existieran redes sociales, ¿cómo conocías gente? Pues hablabas por radio. Y aquí que tenéis Gibraltar tan cerquita, en tiempos del cierre de la verja, sirvió para comunicar familias. Fue muy interesante. Eso lo podéis ver en el museo del CB que tenéis aquí, el Museo de Radio. Sí, Que de yo he nuestro estado un par de compañero. veces, sí, y que además me gusta mucho, es muy interesante ese museo. Muy bien, pues ahí queda la recomendación. Sí, sí, es que no lo conocía y fui a verlo y quedé maravillado. Y ahí, por ejemplo, explica, por eso he dicho lo del museo, ahí explica, por ejemplo, la historia esa de la gente de la línea, tenían una radio y hablaban con los que tenían radio en Gibraltar. Y se comunicaban familias y se enteraban si... es que mi madre es de la línea, por eso conozco la historia bien. Eso es. Pues mira qué interesante. Sí, sí. Pues ahí queda, mandamos desde aquí un saludo a nuestro compañero José María Yagüe, y el museo está en la Alameda junto al Teatro Juan Luis Aliardo. Es cierto, es verdad. Y me gustaría preguntarte por un caso de aviación en Ajá. concreto, A que ver. hay mucho misterio, que es el caso de Malaysia Airlines. No Vale. sé, supongo que lo conoces. Lo conozco. ¿Tú No es que cómo- lo siga mucho, pero lo conozco. ¿Qué opinas como piloto? Como piloto, Un avión pues que desaparece de repente. es muy raro, es muy pero raro. los océanos son muy profundos. Yo no sé si se habrá caído, estará en el fondo del océano. La verdad es que no lo sé. Y si no lo conozco mucho. Esto no es publicidad, pero yo tengo un amigo que es piloto y se dedica a misterios aéreos. Su nombre es Iván. Entonces, si buscáis Iván Castro Palacios, creo que es ivancastropalacios.com, tiene infinidad de casos misteriosos. Uno de ellos es el de Malasia y de eso ha escrito ríos de tinta y lo tienes ahí muy detallado. Yo personalmente te puedo decir que es raro. De pronto desapareció la señal de radar. No sé lo que puede pasar. Yo no sé si fue que se perdieron combustible, si tuvieron algún problema con el avión y cayeron, si fue suicidio, es que no lo sé. No lo sé. No sé, pero estadística tampoco se puede, porque yo he visto documentales sobre el caso y se habla mucho de que quizá la mano del piloto tuvo algo que ver. Tú piensas que en aviación cuando pasa algo, lo más fácil es echarle la culpa al piloto. ¿Por qué? Pues normalmente no sobrevivimos. Claro. Entonces, del más allá no va a venir aquí a contarnos lo que ha pasado de verdad. Ha habido casos en los que inicialmente se ha echado la culpa al piloto y luego el piloto ha podido defenderse y no era tal culpa del piloto. Volvemos a lo que te decía al inicio. En aviación se intenta poner todas las barreras posibles para evitar un accidente. Y todas las barreras son un buen mantenimiento, una buena formación, todo lo que te he contado antes, todo redundado. Y aún así, hay un modelo que es el modelo del queso Gruyère, que no recuerdo el nombre porque ya hace tanto que lo estudié, que básicamente tú sabes que el queso tiene varios agujeros. Entonces, la primera loncha tiene un agujero, lo atraviesas y te topas con la siguiente loncha. Pero si ese agujero coincide con el agujero de la otra loncha, cruza al siguiente. Entonces tú vas poniendo barreras, pero siempre hay pequeños agujeros y si cruzas todas, ahí tienes el accidente. Entonces, no siempre es la culpa del piloto y a veces fallos conducen al error humano también. Entonces no... Bueno, yo me quedo con que en 10.000 horas de vuelo no te ha pasado nada. Afortunadamente. Nada digno mucho de contar que pueda decir salvé a las vidas, no. Y que siga así, por favor. Sí, sí. ¿Crees que la inteligencia artificial podría llegar a pilotar un avión?
La inteligencia artificial, hombre, la inteligencia artificial le queda mucho recorrido todavía. Yo alguna vez uso el famoso ChatGPT, Sí. le pregunto cosas y se equivoca. Y le digo, no, esto no es así. Siempre, lo que más me gusta es que es muy positivo. Tienes razón, bien visto. Si todavía estamos en pañales con eso, me imagino que algún día podrá, pero a día de hoy no. ¿Crees que el factor humano quizá es necesario a la hora de pilotar un avión Hombre, o a no día tiene de hoy por qué? sí. A día de hoy sí. Pues nosotros tenemos en cuenta muchas más cosas, no solo las técnicas. Entonces, sí, a día de hoy sí. Estupendo, pues Stephen, muchísimas gracias por venir. Bueno, Ha estado muy interesante. a vosotros por invitarme. Me quedo más tranquila. La próxima vez que cojo un avión no me rayaré tanto. Claro. No hace mucho, bueno, sí, hace algún tiempo, de un vuelo de Gran Canaria a Málaga tuve una chica de Algeciras. Sé que es de Algeciras porque me lo dijo, que le daba miedo volar. Y si hay alguien que le da miedo volar, les invito a que vean la cabina, que vean cómo funciona. Y nada. Ah, bueno, me piden que te pregunte por el aeropuerto de Gibraltar, que recientemente va a abrir los destinos, ¿no? Sí, eso dicen. Ya tuvimos vuelos de Gibraltar a Madrid y a Barcelona. Y, hombre, sería algo muy bueno para la comarca, entiendo yo. Sí, porque ahora mismo el tema de los trenes está regulado por allí. Claro, me y, imagino que a ver, abrir tenemos el eso. aeropuerto de Jerez, pero el aeropuerto de Jerez sirve más a la zona de Cádiz, no a la provincia, sino me refiero más a las playas de Cádiz y demás. El de Málaga nos pilla a 2 horas de aquí, ¿no? Más o menos, 2 horas y Sí, cuarto. Y el de Gibraltar pues sería un bombazo, la verdad. Entonces, estaría muy bien. pues sí, esperemos que se Porque haga. eso quiere decir que puedes conectar con Madrid y de Madrid al mundo. Sí, ya va a mejorar las conexiones de esta zona, ¿no? Que a veces Sí, parece que estamos muy sí, lejos, sí. pero yo creo que es una cuestión más de buenas conexiones. Sí, sí, tal cual. Pues muchas gracias, Steve. A Lo ti, dicho. muchas gracias.